Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos en este nuevo video a revisar el movimiento circular uniformemente variado o acelerado. Y vamos a revisar pues un ejercicio 2, ¿sí? Que menciona lo siguiente. Dice, las hélices de un helicóptero cambian su velocidad de 5 radianes por segundo hasta 40 radianes por segundo en 2 segundos. El radio de las hélices es de 4 metros. Con esta información, determine. Bueno, vamos primero acá a sacar los datos de este problema. Mencionan que las hélices de un helicóptero cambian su velocidad, ¿no? Les dan un instante inicial y un instante final. En este caso vamos a colocar entonces que la velocidad angular inicial es de 5 radianes por segundo. Y la final pues sería obviamente, en este caso, de 40 radianes por segundo. Bueno, este cambio de velocidad mencionan que lo realiza en 2 segundos. Ese sería entonces el tiempo. Y también nos dan el radio de las hélices, que es justamente de 4 metros. ¿Sí? Tenemos acá la información del problema. Bueno, ¿qué nos pide ahora? Bueno, la literal A menciona o nos piden la aceleración angular. Bien, vamos en este caso a partir de la siguiente ecuación, que indica entonces que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular y por el tiempo. Hemos planteado esta ecuación debido a que conocemos todas las magnitudes que intervienen en esta ecuación. Y aquí podemos entonces despejar la aceleración angular alfa, que es lo que nos piden. Vamos acá a enviar esta velocidad angular inicial al primer miembro con signo negativo y nos queda entonces angular final menos la angular inicial. Eso es igual a alfa por t. Y finalmente este tiempo que está multiplicando a la aceleración angular va a pasar a dividir a todo esto de acá. Y nos queda que la aceleración angular es igual a la velocidad final menos la inicial y todo sobre el tiempo. Conocemos todos estos datos. Vamos en este siguiente paso a reemplazar, ¿sí? Vemos acá entonces que la angular final era de 40 radianes por segundo menos la angular inicial, que es de 5 radianes por segundo, y todo sobre el tiempo, que es de 2 segundos. Vamos acá a realizar esta resta del numerador. 40 menos 5 nos queda 35 radianes por segundo, y eso sobre 2 segundos. Hacemos la división de 35 entre 2 y nos queda un valor de 17,5. Y claro, aquí en este caso el segundo con el segundo pues se multiplica y nos queda radianes sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración angular que nos pide en este literal A. Bueno, vamos acá a colocar como datos esta aceleración angular, ya que pues esta aceleración nos va a servir más adelante, ¿no? Esta aceleración angular de las hélices. Veamos qué pasa ahora en el literal B. Menciona lo siguiente, dice: las vueltas que giran en ese cambio de velocidad. Claro, para pasar de esta velocidad de 5 hasta 40, las hélices van a dar varias vueltas, ¿no? Entonces nos piden aquí determinar cuántas vueltas giran para hacer ese cambio de velocidad en ese tiempo. Para ello pues vamos a plantear la siguiente ecuación, que indica que el desplazamiento angular θ es igual al angular final más la inicial, todo eso por el tiempo y sobre 2. Vamos a reemplazar los datos. Entonces acá tenemos que el desplazamiento angular es igual a la suma, ¿no?, de la velocidad tanto final como inicial, la que sería entonces 40 más 5 radianes por segundo, eso multiplicado por el tiempo. En este caso serían 2 segundos y todo sobre 2. Vamos en este caso a hacer esta suma de 40 más 5 nos da 45 radianes por segundo. Acá podemos en este caso pues simplificar. Miren, tenemos acá este 2 en el denominador. Con este 2 del numerador nos quedaría pues 1 al sacar la mitad. Y también acá miren, podemos en esta parte cancelar justamente pues segundo con segundo y multiplicar 45 por 1, que sería entonces en este caso 45, y nos queda en radianes. Notemos que aquí nos pide las vueltas que giran en ese cambio de velocidad, pero yo he encontrado pues ese desplazamiento angular pero en radianes. Entonces para poder contestar a este literal necesitamos esto transformarle a revoluciones, y para ello utilizamos la siguiente relación, que indica entonces, miren, que una pues revolución equivale a 2 pi radianes, es decir, una vuelta equivale a 2 pi radianes. Esto me pide cancelar radianes con radianes y va a quedar la respuesta pues en revoluciones, que es lo que nos piden en este caso. Bueno, aquí hacemos la operación, nos indica entonces que multipliquemos 45 por 1 y todo eso dividido para 2 pi, es decir, 2 por 3,14. Eso nos queda un valor de 7,2 y eso sería entonces en revoluciones. Bien, esto nos hace ver entonces que las hélices del helicóptero giran 7,2 vueltas al cambiar su velocidad, ¿sí?
Eso en cuanto pues a este literal B. Vamos a pasar al literal C. Dice la frecuencia y periodo cuando han transcurrido un segundo. ¿Sí? Bueno, para poder aquí calcular la frecuencia podemos partir de la siguiente ecuación, que indica que la velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia. Aquí podemos despejar la frecuencia, sería entonces frecuencia igual a la velocidad angular sobre 2pi. Aquí la pregunta sería, ¿qué velocidad angular debemos reemplazar acá? ¿Será 5 o tal vez 40? Bueno, eso va a depender del tiempo en el que nos pide que calculemos tanto la frecuencia como el periodo. En este caso nos pide cuando ha transcurrido un segundo. En ese caso entonces no nos sirve ninguna de estas dos velocidades angulares, ya que el 5 es en el tiempo 0 y este de 40 es en el tiempo 2. Si en este caso pide en un segundo. Por lo tanto, miren, en este caso debemos calcular primero la velocidad angular, luego de un segundo, para poder usar esta ecuación de la frecuencia. Y esa velocidad podemos calcularla con la siguiente ecuación, que indica que la velocidad angular final es igual a la angular inicial más aceleración angular y por tiempo. Bien, vamos a reemplazar. La angular inicial, recuerden, es 5 radianes por segundo, más la aceleración angular sería entonces en este caso 17,5 y el tiempo, claro, en este caso el tiempo como nos pide luego de transcurrido un segundo, el tiempo para este caso sería entonces un segundo. Vamos acá pues a cancelar segundo con segundo y multiplicar 17,5 por 1, que sería pues obviamente 17,5 radianes sobre segundo. Haremos en este caso ahora la suma de 5 más 17,5 nos da un valor de 22,5 radianes sobre segundo. Esta velocidad angular es la que vamos a reemplazar en la parte de acá para calcular la frecuencia. Y eso haremos en esta parte. Frecuencia es igual a la velocidad angular, en este caso sería 22,5 radianes sobre segundo y sobre 2pi, es decir, 2 por 3,14, que bueno, si hacemos la operación en el denominador nos queda 6,28 y aquí dividimos 22,5 para 6,28, nos queda un valor de 3,58 y las unidades de la frecuencia son pues el hercio. Bien, ya tenemos acá la frecuencia. Vamos ahora a encontrar el periodo que también nos pide en este caso. Y recuerden que el periodo se halla con 1 sobre frecuencia, ya que pues es el recíproco, ¿verdad? Frecuencia conocemos, entonces acá simplemente reemplazamos. Periodo igual a 1 sobre 3,58 hercios. Y eso nos da un valor de 2,78 y esto sería pues segundos. ¿Sí? Y hemos encontrado entonces en esta parte C tanto frecuencia como el periodo de las hélices cuando ha transcurrido pues un segundo. Vemos ahora con el literal D. Dice la velocidad lineal luego de 3 segundos. Planteamos la ecuación de la velocidad lineal, que es igual al radio por la velocidad angular. Entonces nuevamente aquí esta velocidad angular va a ser la velocidad luego de 3 segundos, puesto que en ese caso nos pide que calculemos la velocidad lineal. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente la idea es primero calcular esta velocidad angular omega. Y eso lo hacemos con esta ecuación. Reemplazamos la inicial, recuerden, 5 más aceleración angular 17,5 y en este caso sería por 3, porque nos pide luego de 3 segundos. Nuevamente cancelamos segundos, multiplicamos ahora 17,5 por 3, nos queda 51,6. Sumamos 51,6 más 5, nos queda un valor de 56,6 radianes sobre segundo. Y esto recuerden, reemplazamos acá para encontrar la velocidad lineal. Eso es igual al radio, que son 4 metros, y por la velocidad angular, que es 56,6. Multiplicamos y nos queda un valor de 226,4 y eso en metros sobre segundo, que son las unidades de la velocidad lineal o tangencial. Esto en cuanto al literal D. Veamos qué pasa en el literal E. Nos piden acá ahora la aceleración centrípeta luego de 1/10 de segundo. En este caso nos conviene plantear la ecuación de la aceleración centrípeta que está en función de la velocidad angular, que es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Nuevamente aquí vamos a calcular primero la velocidad angular luego de 1/10 de segundo. ¿Sí? En este caso planteamos la ecuación, reemplazamos la angular inicial de 5 más aceleración angular 17,5 y esto por el tiempo que nos pide, que recuerden es 1/10 de segundo, que está en la parte de acá. Cancelamos segundos, multiplicamos 17,5 por 0,1, nos queda 1,75 y en este caso, bueno, sumamos, ¿no? 5 más 1,75 nos queda 6,75. Esto reemplazamos en la ecuación,
para calcular la aceleración centrípeta, que es igual al radio, 4 metros, y por la velocidad angular 6,75. Vamos en esta parte pues a hacer esta potencia. Desde 4 metros baja igual, y acá 675 al cuadrado nos queda 45,56. Y luego pues multiplicamos, ¿no? 4 por 45,56 nos queda 182,24 y nos queda en metros y sobre segundo al cuadrado. Y hemos encontrado ya la aceleración centrípeta. En el F nos dice ahora la aceleración tangencial. Bueno, la ecuación para encontrar la aceleración tangencial está dada por A sub t igual a alfa por el radio, es decir, la aceleración angular y por el radio de giro. Ambas cosas conocemos, reemplazamos entonces la aceleración angular 17,5 y el radio 4 metros. Multiplicamos en esta parte y nos queda un valor de 70 y eso queda pues en metros y sobre segundo al cuadrado. Bien, y finalmente veamos que nos trae el literal G, que menciona ahora la aceleración total luego de 2 segundos. Bueno, para encontrar la aceleración total, recuerden que es igual a la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Bueno, la aceleración tangencial, recuerden, valía 70 metros sobre segundo al cuadrado. La centrípeta ya la calculamos anteriormente, pero la calculamos para una décima de segundo. Entonces aquí tenemos que notar que nos pide luego de 2 segundos. Por lo tanto, vamos a calcular la aceleración centrípeta luego de esos 2 segundos. Y para ello, recuerden, necesitamos conocer la velocidad angular luego de 2 segundos. Y eso, si notamos acá en los datos, lo conocemos, puesto que menciona aquí el problema que esa velocidad la cambia de 5 a 40 en 2 segundos. Por lo tanto, la velocidad que vamos a reemplazar aquí en esta ecuación, omega, es 40 radianes por segundo, ya que esta velocidad es la velocidad que tienen las hélices luego de 2 segundos. Reemplazamos en esta parte, efectuamos esta potencia de 40 al cuadrado que nos queda 1600, multiplicamos 4 por 1600 y luego ya tenemos acá, miren, este de valor para reemplazar en esta ecuación. Aquí reemplazamos entonces tanto la aceleración tangencial como la centrípeta, recuerden, es al cuadrado. Siguiente paso, hacemos las potencias, 70 al cuadrado y también 6400 al cuadrado. Luego pues hacemos esta suma y aquí sacamos la raíz cuadrada de esta cantidad y nos queda un valor de 6400,38 y metros sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración total luego de los 2 segundos que nos piden en esta parte. Bien, y así pues hemos calculado varias magnitudes en este ejercicio 2 sobre movimiento circular uniformemente variado o acelerado.